Hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones de la maravillosa doctrina de la gracia. Hace unos meses, de hecho que ya habríamos de haber terminado, pero hemos tenido que postergar paulativamente estos mensajes, pero hoy vamos a compartir el mensaje número 5. Y en esta maravillosa doctrina de la gracia, el mensaje de hoy es el llamamiento eficaz. El llamamiento eficaz, esa es la doctrina que vamos a estar viendo de la doctrina de la gracia. Y para eso vamos a estar viendo un versículo principalmente que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Juan, capítulo 6, versículo 44. El mensaje es el llamamiento eficaz. Amén. Juan 6, 44. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Ok, dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre, queremos pedirte en esta noche que traigas revelación a través de tu palabra a nuestras vidas, que podamos aplicarla, que podamos explicarla, que podamos entenderla, de manera que podamos ser edificados a través de ella. Danos un corazón entendido, dame facilidad de palabra para exponer tus verdades, y ayúdame, oh Dios, porque soy un siervo inútil, y si tú no soplas en mí, no hay nada que yo pueda enseñar que valga la pena. Yo te pido que alimentes a tu pueblo, que tengas misericordia de todos, y hoy te plazca, oh Dios, hablarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén. Amén. Hermanos, hoy en este mensaje número 5 que vamos a estar hablando acerca del llamamiento eficaz, yo quiero solamente que recuerden, porque hay algunas personas que no han podido estar en todos los mensajes, y no puedo hacer una síntesis total de todo, pero sí me gustaría decirles que en el primer mensaje estuvimos hablando acerca de la depravación total del hombre. Cómo el hombre está afectado por el pecado en su intelecto, en sus emociones y ¿en qué más? En su intelecto, en sus emociones y en su voluntad. Recuerden que el alma es el intelecto, las emociones y la voluntad. Así que el pecado, cuando el hombre cayó, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, cuando Adán pecó, con él cayó la humanidad. Desde ese momento el hombre es un ser depravado. Cuando hablamos de la depravación total del hombre, hablamos acerca de que el hombre está afectado por el pecado en todo su ser. Por lo tanto, seguimos hablando en esa misma línea, hablábamos acerca de que al hombre estar tan afectado por causa del pecado es incapaz de buscar a Dios. Por eso en el tercer mensaje estuvimos hablando de la elección incondicional de Dios. Debido a que el hombre no puede buscar a Dios por su propia cuenta, es Dios quien tiene que participar para poder sacarlo del pecado, para poder alejarlo del pecado y para que lo busque a Él. Porque dice Romanos 3, 10 en adelante: no hay bueno, no hay ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos a uno se desvían. Y la Biblia dice en Efesios 1:3, 1:4 en adelante, gracias, 1:3 y 1:4, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, Él nos ha escogido desde antes que usted y yo tuviéramos razón, desde antes que usted y yo hiciéramos algo bueno o algo malo, como dice Romanos capítulo 9. Luego estuvimos viendo que además de la elección incondicional, hay una doctrina que golpea mucho el corazón de muchas personas porque no es muy popular, aunque sí es verdaderamente bíblica, y es la expiación limitada, que Jesús murió por los suyos. Porque en nuestro contexto de cristianos, las doctrinas que generalmente se conocen son las arminianas, que te dicen que Jesús murió por todos y que Jesús ama a todos. Pero demostramos a la luz de las Escrituras que eso no es bíblico. En ninguna parte usted va a encontrar que Jesús ama a todos, Jesús ama a los suyos.
y lo desglosamos aún con versículos que las personas suelen utilizar para eso, ¿verdad? Y hoy, ya que Jesús murió por los suyos, vamos a ver cómo es este llamamiento eficaz que hace efectivo esa expiación limitada, ¿de acuerdo? Primero que nada, vamos a ver el primer punto del texto que estamos leyendo, es: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y vamos a ver la primera parte, porque la primera palabra que está utilizando aquí el Señor Jesús es Juan 6:44, dice ninguno, nadie, bueno, el punto es: nadie por voluntad viene a Cristo, ¿de acuerdo? El primer punto del mensaje es: nadie por voluntad viene a Cristo. Y es que el versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí. Y este es Cristo quien está hablando. Cristo mismo está diciéndole a la gente: ninguno puede venir a mí. Yo no sé, cuando usted examina esta palabra, si usted lo entiende. No hay que ser muy avanzado en literatura, no hay que ser muy avanzado en muchas cosas, porque cuando dice uno ninguno, ¿qué está diciendo? Nadie, ¿verdad? Que nadie. Así como cuando entendemos este punto: ninguno puede venir a mí. Jesús es quien está afirmando esto. No fue Pablo, no fue Pedro quien lo dijo. Estas palabras las dijo el Señor Jesús. Y si las dijo Jesús, ciertísimamente es la verdad. Ninguno puede venir a mí. La idea de que un hombre por voluntad propia pueda acercarse a Dios no viene de la Biblia. Viene de lo que hoy se conoce como el evangelicalismo. El cristiano que quiere creer que tiene una participación activa en la salvación, que quiere creer que Él escoge a Dios. Cuando la Biblia dice: vosotros no me escogisteis a mí, ¿qué dice la Biblia? Yo los escogí a ustedes. Así que ninguno, el Señor Jesús es enfático al decir: ninguno puede venir a mí. Cuando dice ninguno, se refiere a todos. Se refiere a usted y se refiere a mí. Por voluntad propia, nadie busca a Dios. Y como dicen algunos vendedores de la calle, ni el Papa, ni la mujer más guapa, nadie, ninguno viene a Cristo si el Padre no le trae. Pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo es que el Señor nos llama? Porque nadie puede venir por voluntad propia. Vayamos a Romanos 3:10 al 12. En los tiempos de la Reforma, como hablamos en el pasado, hubieron muchos debates, ¿verdad? Sobre todo acerca de los seguidores de Arminio con las doctrinas de la gracia sintetizadas por Calvino. Siempre las personas suelen utilizar esta palabra. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Todos tenemos libre albedrío. ¿Sí o no? Sí. ¿Sabe para qué le sirve el libre albedrío al hombre? Para escoger el bien y el mal. ¿Pero para qué lo usa el hombre? No, pero siempre para qué lo usa el hombre. Si usted pone un hombre en su estado natural y lo deja, y lo hablamos la vez pasada, ¿qué hace el hombre con el libre albedrío? ¿Qué escoge el hombre? Hablamos del buitre y de la paloma, ¿se acuerdan? Su naturaleza. Su naturaleza lo inclina ¿hacia dónde? Hacia el pecado. Así que podríamos decir que el libre albedrío en el hombre en estado natural solo sirve para una cosa, y es para escoger el pecado que quiere practicar. Para eso. Ahora, dice Romanos 3:10 al 12. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tenemos? Léalo, hermano Gustavo. Pon de Shofar. Romanos 3:10 al 12. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Así que estamos estableciendo que por voluntad propia nadie viene a Cristo. ¿Por qué? No hay justo, no hay ni a uno, no hay quien entienda. Aquí está hablando, ninguno entiende. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay ninguno busca a Dios por su propia cuenta. Todos, y aquí sí todos significa todos los seres humanos se desviaron y dice que a una se hicieron, ¿qué? Se hicieron inútiles. ¿Por qué? Porque cuando usted no puede hacer algo para la justicia de Dios, cuando usted no puede obrar bajo los estándares de Dios, usted es un inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. O sea, Pablo también enfatizó, no hay nadie que busque a Dios. Miren, y no hay nadie que busque a Dios por su voluntad propia, porque el hombre en su estado animal solo tiene un instinto, y es el de satisfacerse a sí mismo. Solo puede adorar a un Dios, y ese Dios lo tiene entronado en su corazón. ¿Cuántos de nosotros vivimos para nosotros mismos antes de llegar a Cristo? Amén. Todos. Lo terrible es esto. ¿Cuántos de nosotros decimos que hemos llegado a Cristo, pero seguimos viviendo para nosotros mismos? Espero que ninguno, pero la realidad es que muchos así viven. Y déjeme decirle que, pues yo no sé usted, pero yo particularmente, aunque me avergüence decirle, muchas veces he vivido para mí mismo, siendo cristiano. ¿Por qué? Porque he de levantarme a orar en la madrugada, pero en esa hora la cama como que es más fuerte, ¿no? Más pesada, y el sueño como que apetece más dormir. Estás viviendo para ti mismo. De repente tienes que hablar el evangelio a otra persona que Dios te ha puesto frente a ti para que tú le hables, pero tú decides callar porque dices, no es el momento. Estás viviendo para ti mismo. Lo que no quieres es el rechazo. Vives para ti mismo. Levantas becerros para ti mismo. Entonces, ¿qué sucede? El hombre en su estado natural no puede venir a Cristo, porque Cristo representa todo lo que él desprecia. Y ya vamos a ver algo. Primera de Corintios 2:14. Yo sé que lo hemos usado mucho, pero como decía Pablo, yo sé que he hablado de estas cosas, pero para mí no es gravoso seguirlas usando y para ustedes es conveniente. Primera de Corintios 2:14. ¿Quién lo quiere leer? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces algunos podrían decir, bueno, pero si el hombre está en su estado natural, si el hombre tiene una condición en la cual no puede venir a Dios, entonces ¿por qué Dios lo culpa? Algunos dirán, no, ¿y Dios por qué culpa al hombre de que no pueda ir a Él si realmente Dios es quien lo tiene que escoger? Yo quiero usar un aforismo, yo quiero ilustrarles con una historia para demostrarles por qué el hombre no quiere buscar a Dios. El problema del hombre no es que no puede, es que no quiere. Y porque no quiere, no puede. Supongamos que hay un rey. Y hay un rey que es muy justo. Es muy poderoso. Y llega a un salón repleto de personas. El rey demanda que todos se levanten de sus sillas y le rindan loores. Él es el rey del reino. Él es el todopoderoso de ese reino, es el soberano. Así que él demanda que toda la congregación que está en esa habitación, en ese salón, se levante de su silla y rinda adoración a él. Pero se levantan todos a excepción de dos hombres. Uno de ellos es un cuadrapléjico. ¿Saben ustedes qué es un cuadrapléjico? Una persona impedida de brazos y de piernas. O sea, es incapaz de movilizarse por sí mismo. Así que esta persona no se levanta porque físicamente le es imposible hacerlo. Pero está el otro hombre en el salón. El otro hombre en el salón
no tiene ningún problema físico. Él es perfectamente saludable. Pero hay un problema. Ese hombre que no se levanta de su silla aborrece al rey que ha pedido que se levante. Y no solo aborrece al rey, sino que se siente muy cómodo en su silla y no se quiere levantar. Así que el problema de este segundo hombre no es ningún problema físico, sino que su problema es moral. Él aborrece al rey y está muy cómodo en su silla. Así que cuando usted piensa en esto, usted tiene que identificar que el hombre en su estado natural no es el cuadrapléjico. El hombre pecador en su estado animal es aquel que moralmente no quiere rendir cuentas a Dios. Es aquel que no ama al rey. Es aquel que está cómodo en su silla de pecado. Y cuando usted mira que usted tiene una conducta que sabe que a Dios no le agrada, pero la sigue practicando, déjeme decirle algo. Usted está cómodo en su silla. Usted está cómodo en su pecado. No le presta atención a lo que la Biblia dice. Está cómodo. Pero el rey demanda que cambie su posición. Y puede ser que nosotros digamos, pero yo amo al rey, pero lo voy a amar sentado en mi silla de pecado. No funciona así. No funciona así. El hombre en su estado natural persevera en sus pecados porque es lo que ama. El hombre regenerado cambia, lucha por sus pecados, aborrece los ídolos que ocuparon un día su corazón porque ya no son sus dioses. Así que el hombre natural tiene una impotencia moral. Quiere vivir para sí mismo y no para el rey. Dice amar al rey para agradar a la gente, pero no lo ama porque no lo obedece. Ama demasiado su pecado como para abandonar y por tanto aborrece al Dios de las Escrituras. Y Juan capítulo 3 versículo 18 al 21 nos dice por qué es esto y por qué es tan difícil de entender para algunos cuando la Biblia lo explica claramente. Juan 3, 18 al 21. Me dicen amén y lo lee quien tenga voz de chofar. ¿Lo tiene, hermano? Mira, léalo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y está en la condenación, que la luz vino, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hasta el 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que aquí vemos algo muy importante. El versículo 20 descubre el corazón del hombre. Cuando estábamos leyendo en la primera parte de Hebreos y hablamos que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos del hombre. ¿Sabe qué significa esto de discernir? Descubre lo que verdaderamente hay en el hombre. Ahora, cuando Jesucristo está diciendo esto, dice, porque todo, oígame, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas veces alguien nos ha dicho, cuando estábamos cuando éramos hombres naturales, y nos dijo, mira, arrepiéntete porque si sigues por ese camino te vas a ir al infierno? Mira, deja de beber, por ejemplo. Pero como amamos la bebida, no la dejamos. Y hasta nos enojamos. ¿Para qué me juzgas tú? ¿Quién eres tú para juzgarme? La Biblia dice no juzguéis. Es curioso, ¿verdad? Que cuando uno está en el mundo, uno siempre, miren, no va a la iglesia, no lee la Biblia, pero en ese momento se acuerda del único que lo defiende. Sacan palabras. Sacan la Biblia. No, pero en la Biblia dice no juzguéis, para que no sean juzgados. Pero solo leen una parte fuera del contexto. No te ha puesto Dios como juez, dice. Pero no entienden que nosotros no estamos enviando a nadie al infierno. La palabra está discerniendo los corazones. Yo quiero decirle a alguien, cuando usted mire que usted le habla la palabra a alguien y esta persona se pone a la defensiva, usted le ha tocado su pecado. Porque la palabra lo está hiriendo, lo está golpeando. Y al golpearlo, él dice, no, dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aborrece la luz. Sí, voy a ir a la iglesia, dice. Voy a llegar a la iglesia, pero no van. No van. ¿Por qué? Porque saben que ahí su pecado va a ser revelado. Por lo menos es una iglesia de sana doctrina. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué le preocupa al hombre natural tanto que sus obras sean reprendidas? ¿Por qué? Porque las ama. Porque se deleita en sus pecados y entonces no quiere abandonarlos. Y al no querer abandonarlos, no quiere que le digan, mira, eso está malo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hay un contraste entre el hombre natural y el hombre regenerado. El natural no quiere que le digan lo que está mal, haciendo mal. Y el cristiano verdadero, cuando le dicen que está haciendo algo mal, no debe de enojarse. Debe de agradecer que alguien está reprendiendo su pecado para que lo corrija. La Biblia dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay veces que uno no le puede decir nada a nadie porque ya se ponen como el gato. Se ponen en defensiva, hermano, en la iglesia. Deberían ser en la iglesia donde nos podemos decir las cosas. Yo ya les decía, pues me tocó predicar, no me tocaba, pero me tocó predicar ayer. Yo les decía, ayer cuando hablamos de qué es lo que nos gustaría todos los días a la mañana que nos dijera bueno, en el caso de las mujeres, el esposo, y a nosotros, los varones, ¿qué es lo que deseamos que nuestras esposas nos digan en la mañana? Lo primero que nos digan. A ver, hermanas, aquí, a las que no fueron ayer, ¿qué es lo que más les gustaría que le dijera su esposo en la mañana? ¿Qué? ¿Cómo amaneciste? Dice, bueno, pero no tienen la expectativa muy alta de olvidar. A ver, una mujer valiente, ¿qué es lo que desearía que su esposo le dijera todas las mañanas? Que no les dé vergüenza. Yo sé que es lo que quieren que les diga. No, algunas querrán de que les diga a su esposo, tener la tarjeta, anda a comprar lo que quieras. Eso no va a pasar. No va a pasar, no, yo voy a orar para que no pase. No, pero muchas mujeres quisieran escuchar de su esposo en la mañana cuánto los aman, cuánto miramos, son la mujer más bella del mundo, qué sé yo, un montón de cosas. Nosotros los hombres nos conformamos con las tortillas palmeadas. ¿Sí o no? Pero el alimento y lo bonito. Pero ¿qué pasa cuando lo primero que nos dicen en la mañana es lo malo que estamos haciendo? Mira, tenía que levantarte a las 5 a orar y son las 8. Ay, ¿quién eres tú? Dios no te ha puesto por juez mío. Y empezamos en aquello de defendernos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no queremos que nuestras obras, lo que hacemos más, sea manifiesto?
pero debemos de anhelar como cristianos que nuestra esposa o nuestro esposo, en el caso de las mujeres, nos diga la verdad. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Bueno, lo que debemos de practicar. Así que cuando un hermano le llame la atención, no vaya a decir, hermano, usted no es el pastor para que me diga algo. No diga eso. Si su hermano tiene razón y le está diciendo algo que está haciendo mal, dele gracias a Dios porque le ama tanto que le dice la verdad. Preocúpese cuando alguien sepa que está haciendo algo malo y no le interese nada y usted sigue en esa maldad. Ese sí no lo ama. Así que el hombre, en su estado natural, es incapaz de atender al llamado del arrepentimiento que Dios da porque no puede ni quiere atenderlo. Así que el punto número 2 es que ya que el hombre no puede en su estado natural buscar a Dios, es necesaria la intervención del Padre. El punto es, el Padre es quien llama. Dice el texto, ninguno puede venir a mí si el Padre es quien llama. Si el Padre que me envió no le trajere, y aquí viene otro asunto. Si el Padre que me envió no le trajere, ¿quién es el que trae al hombre a Cristo? El Padre. Okay, ¿cuántos caminos hay al Padre? Uno. ¿Quién es el camino al Padre? Jesús. ¿Y cuántos caminos hay a Jesús? Uno. ¿Cuál? Solo un camino hay a Jesús. ¿Cuántos caminos hay a Jesús? Hay miles. ¿Sabe por qué? Porque a Jesús llegamos todos de diferente manera, ¿verdad? A uno lo llevó con enfermedad, a otro lo llevó en un tiempo de algún desamor, a otro lo llevó tal vez en un tiempo de bonanza también, pero al Padre solo llegamos a través de Jesús. Pero a Jesús llegamos de muchas maneras. Llegamos golpeados, heridos, venimos de muchas maneras, pero llegamos, lo importante es llegar. Ahora, dice que el hombre en su estado natural no quiere venir a Dios, por tanto es necesario que Dios intervenga, que Dios lo llame. Pero en la Biblia hay dos tipos de llamado, y yo quiero que enfoque un poco su atención en esto, porque hay dos tipos de llamado. Está el llamado general que encuentra en la Biblia, y está el llamado eficaz, que es el que vamos a ver hoy. Porque el llamado general es: venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, ¿verdad? La otra vez alguien decía acerca del amor, que el amor es personal. El amor es personal. Y creo que lo enfocamos cuando hablamos de la expiación limitada, que yo no puedo decir esto. Yo puedo decir esto y decir, bueno, yo amo a todos los paraiseños, cuando verdaderamente eso no es cierto. Yo no amo a todos los paraiseños porque ni los conozco. Sí, no los conozco ni a todos. Pero yo puedo decir, yo amo a este paraiseño, yo amo a este paraiseño porque los conozco y tengo una relación personal con él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tratamos de entender esto del hombre en su estado natural y de cómo el llamado que Dios hace uno es general, que es el que encuentra en la Biblia: venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Y está el específico, que es aquel que es irresistible. A esta doctrina del llamamiento eficaz se le conoce como la gracia irresistible. Cuando usted mira las doctrinas de la gracia, las doctrinas calvinistas, las 5 doctrinas, en Inglaterra la abreviaron como tulip. ¿Qué tulip significa tulipán? Y el tulip en inglés, la I, es inconditional gracia. O sea, no recuerdo la palabra, grace. Gracia irresistible. Entonces, cuando usted llega a este punto, usted se da cuenta de algo. El mundo te vende la idea, perdón, el mundo no, los arminianos te venden esta idea. Es que si la gracia es irresistible y si el llamamiento es eficaz y que si Dios escoge, entonces hay una puerta. Ellos piensan esto, como que hay una puerta y el mundo quiere entrar. Todo el mundo quiere entrar al cielo. Y Dios está diciendo: tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que sí hay una puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo es la puerta. Pero Cristo es la puerta
Y el hombre en su estado natural dice que no quiere venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Así que no viene a la puerta, sino que huye de ella. Entonces, al huir de la puerta es necesario que el Padre lo llame personalmente. ¿Para qué? Para que puedan entrar a la puerta, porque si no, no van a entrar. Eso es la elección. Pero lo hace mediante un llamamiento eficaz. Yo quiero ilustrárselo de la siguiente manera. Cuando vaya a Marcos capítulo 1, versículo 16 al 19. Hermanos, yo espero que vaya entendiendo de que si Dios no nos trae, nosotros por nuestra propia voluntad no vendríamos a Él. Marcos 1, 16 al 20. El llamamiento eficaz, hermanos, es un llamamiento personal e irresistible. Se lo repito, el llamamiento eficaz que hace Dios es un llamamiento irresistible y personal. Lo tenemos, que lo lees. Del 16 al 20. Marcos 1, 16 al 20. Muy bien, Melissa. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Miren, de todos los apóstoles que la Biblia registra, solo hay 3 que estoy seguro que eran pobres. 3 de los 12. ¿Por qué? A ver si Judas, porque era ladrón, va, tal vez era bueno. Pero en el caso de el recogedor de impuestos, Mateo, era un publicano. Esos siempre tenían plata porque eran ladrones. Si no, mire a Lázaro, ¿no? Que tenía un montón de plata en Jericó. Pero también estaba ese detalle. Dice que pasando de allí poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo. Este Jacobo es el mismo Santiago. Y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. El versículo 20. Y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, ¿con quién? Con los empleados, con los jornaleros le siguieron. Ahora, vemos aquí algo. Aparece Jesús, en capítulo 1 está hablando de la buena nueva. Jesucristo está llamando a sus apóstoles. Así que Jesús llega un hombre a este lugar y le dice primero a Andrés y a Pedro, síganme, los haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron ellos? Lo siguieron. Dirá usted, bueno, pero Pedro y Andrés no tenían mucho que dejar, ¿no? Pero ¿y qué Juan y Zebedeo? Juan y Santiago, Juan y Jacobo. Dice que estaban con su padre, los jornaleros. Pero cuando Jesucristo les dijo, les llamó, dice, y les dijo, síganme. Y dejando a su padre y a los jornaleros, ¿qué hicieron ellos? Lo siguieron. Ahora, eso es un llamamiento eficaz. Es un llamamiento, ¿por qué es eficaz? Porque es irresistible. Y porque es personal. Y Dios te llama personalmente. ¿Sabe usted que el reino de los cielos avanza un alma a la vez? Nadie se convierte en el mismo instante que los demás. Siempre hay una diferencia de tiempo que sea mínima, pero siempre avanza una persona a la vez. Y el llamamiento que reciben estos apóstoles fue irresistible, porque no tuvo que mostrarles un milagro, una maravilla en ese momento. Solo les dice, síganme. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron.
El llamamiento, hermanos, de Dios, el eficaz, es personal e irresistible. Y veamos otro caso en Juan capítulo 11, 43 y 44. Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. ¿Lo tenemos? Bien. ¿Alguien que lo quiera leer, que no haya leído? Ana Claudia. Amén. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejad de ir. Muy bien, veamos el caso de Lázaro. En el contexto de esta historia, Lázaro ya estaba muerto. Tenía, creo que 4 días de muerto. Jesús llega a Betania, él venía de Jerusalén, llega a Betania y cuando está ahí, Marta sale al encuentro de él, le dice: mi hermano no hubiera muerto si estuvieras acá, y pasan una serie de acontecimientos. Jesús, en esa misma historia, pide que lo lleven donde lo han sepultado. Y cuando llega, se acercó y dijo esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, ven fuera. Yo quiero que note algo aquí. ¿Cómo estaba Lázaro? Pero la gente generalmente cuando habla de este milagro, lo que le sorprende es que el muerto salió de la tumba. ¿Sí o no? ¿Sorprende o no? Que el muerto haya salido a la tumba, ¿sorprende o no? Imagínese usted que viene a un sepulcro y le diga: sal fuera, y salga fuera. Todo el mundo se espanta, ¿no? Pero ¿saben qué es más sorprendente aún? Que el muerto oyera. Se lo digo, es más sorprendente. Yo sé que es sorprendente que el muerto salga, pero es más sorprendente que el muerto escuche. ¿Por qué? Porque está muerto. El año pasado, por ahí de junio creo yo, estuvimos predicando en el capítulo 2 de Efesios, ¿se acuerdan? Vagamente tal vez. Y hablamos, y el mensaje me acuerdo que se llamaba Muertos en Pecado. Si no, puede buscarlo en el sitio de la iglesia y lo puede buscar, ahí está en Efesios capítulo 2. Y hablábamos de cómo un muerto, al estar muerto, no siente, no mira, no huele, no toca y por supuesto que no escucha. Así que un muerto en un ataúd, usted lo puede vestir de lo más hermoso, la mejor mortaja que pueda ponerle, y a él no le va a hacer ninguna diferencia. Puede presentarle un alimento delicioso, él no se lo va a comer porque está muerto. Así que Lázaro tenía 4 días de estar muerto. Ahora yo quiero que usted entienda algo. Cuando enterraban a una persona y lo ponían, no lo ponían aquí como que lo embalsaman y lo ponen en un féretro de madera y lo tiran, sino que ellos los metían en cuevas, los metían en cosas así. Yo pregunto, en esos 4 días, ¿los gusanos habrían tocado el cuerpo de Lázaro ya? Creo que a las 24 horas ya una persona empieza a descomponerse. En 4 días, y al alcance de los gusanos, ¿cómo creen que estaba este hombre? Ya estaba tocado, ¿no? Ya estaba podrido. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo está el ser humano en pecado? Podrido y muerto. Dice que estamos muertos en delitos y pecados. Pero el llamamiento de Lázaro es eficaz. ¿Sabe por qué? Porque es personal e es irresistible. Y cuando Dios llama de una manera eficaz, hasta los muertos oyen. Cuando Dios llama de una manera eficaz, hasta los muertos se levantan. Y eso es lo que pasó con Lázaro. Eso es lo que pasó. Dios lo llama personalmente. Dice: Lázaro. ¿Cómo le dijo? No le digo: tú que estás ahí. O aquellos que, miren a ver si hay alguno ahí. Digo: Lázaro, sal fuera. Y el muerto que está muerto
que ni huele, ni ve, ni siente, ni camina, ni toca, ni escucha, escucha. Y al escuchar, obedeció. El llamamiento eficaz tiene este efecto. No solamente hace que la gente escuche, sino que hace que la gente obedezca. Dice la Biblia que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Y es por eso que nosotros atendemos al mensaje de salvación, porque ni queremos, ni podemos, pero el Señor nos persuade de hacer lo correcto. A eso se le llama una gracia proveniente. O sea, el Señor nos da lo que necesitamos para escuchar su mensaje. Y eso lo voy a poner con una ilustración. Nosotros los hombres lo sabemos bien. Nos levantamos en la mañana. Me voy a poner esta camisa. Y le dice la esposa, no, me parece que esa camisa no te queda bien con ese pantalón. Y le pregunta, ¿cuál te parece más bonita? Aquella. Y se pone la camisa. ¿Quién tomó la decisión? No, ¿quién tomó la decisión? ¿Quién? No, el hombre. Pero ¿quién inclinó el corazón del hombre a tomar otra decisión a la que él tenía premeditada? La mujer. Ahora, esto es vaguísimamente una idea de lo que le quiero decir. El hombre quiere buscar el mal. Su naturaleza pecadora dice que lo que es nacido de carne, carne es. Y el ser carnal no busca lo espiritual. Así que quiere buscar el mal. Pero el Señor, el día que te llama eficazmente, te persuade para que tomes la decisión correcta y lo busques a Él. Porque nadie puede venir a Él si el Padre no le trajera. ¿Y cómo te trae? Bueno, el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y al hacerlo, entonces te inclina a hacer su voluntad. Y su voluntad, si tú eres un llamado de parte de Dios, es que te arrepientas. Por último, los que son llamados eficazmente vendrán a Cristo. Esto es absolutamente cierto. Los llamados eficazmente vendrán a Cristo. Porque el texto dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay una verdad hermosa, incluso hay una doctrina acerca de la seguridad de la salvación. Así que, al ser Dios quien llama eficazmente al hombre, este se rinde ante la gracia irresistible de Dios. Cuando Dios te llama personalmente, tú acudes a esa voz porque es eficaz. ¿Sabes por qué? Cuando tú hablas de Dios, ¿cuántos se acuerdan cuando estuvimos hablando acerca del Dios Todopoderoso? Yo quiero hacer una pregunta. Si Dios te ordenara que te hincara, ¿tú crees que tú podrías seguir estando de pie? ¿Cómo estarías tú? Si Dios te dice, arrodíllate, te ordeno que te arrodilles, ¿tú crees que tú estarías de pie? ¿Estarías de pie? Por supuesto. ¿Sabes por qué no puedes estar de pie? Porque Dios es todopoderoso, tú no. Yo tampoco. Por mucho que creamos que lo somos. Y si Dios te da una orden, tú la vas a obedecer. Y cuando Dios te da la orden de sígueme, eficazmente lo vas a seguir. No hay para dónde. La Biblia dice que a los que predestinó, Romanos 8:30, a estos también llamó. Y a estos que llamó también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que si tú has venido a Cristo, es porque el Padre te ha traído a Él. Y si el Padre no te inclina para que escuche la verdad, tú no lo vas a buscar. Es necesario que haya un llamamiento eficaz, personal e irresistible en tu vida, porque de otra manera vas a seguir buscando el pecado, porque es tu naturaleza. Pero cuando Dios te llama, te cambia y te hace ser obediente a su palabra. Así que yo quiero que hoy tú te vayas pensando algo.
pensando, Señor, examina tu vida y pregunta, ¿estoy siguiendo a Dios? ¿Estoy realmente obedeciendo a su palabra? Porque si lo estás obedeciendo, déjame decirte algo, ya tomaste el camino correcto al seguir la verdad. Pero si no estás siguiendo la verdad, si no estás siguiendo el camino de la justicia, todavía no has sido llamado. Estás en una iglesia, pero todavía no has escuchado. Estás en la tumba, pudriéndote, porque estás muerto en delitos y pecados. Pero si realmente has sido llamado por Dios, no te digo que vas a ser perfecto, pero vas a reconocer tus pecados y vas a luchar contra ellos y vas a decirle, Señor, ayúdame, porque perezco. Entonces, si estás caminando en el camino de la justicia, nunca pienses que este camino es fácil. Y eso hablaremos de aquí a 15 días en el último mensaje de esta doctrina acerca de la perseverancia de los santos. El texto que vamos a utilizar es aquel que dice que el justo continuará su camino. Así que por hoy, piensa, el llamamiento eficaz es eficaz porque es personal e irresistible. Y nadie va a ir al Padre, nadie va a ir al Hijo si el Padre no le trae, porque en su estado natural ni quiere ni puede. Pongámonos de pie, vamos a orar, hermano Pedro. Vamos a orar.